¿Qué tal? Ya estamos en esta sesión número 6. Y antes de iniciar, hoy vamos a hablar de los personajes, pero antes de iniciar, sí me gustaría señalar un aspecto. El escribir literatura, el escribir este cuento, va a desarrollar en ti la capacidad creativa, por un lado, y la capacidad de poder expresar lo que tú quieres, lo que tú sabes, lo que tú necesitas. Entonces, no lo veas solamente como, voy a escribir un cuento para un libro. No, velo como un reto para hacer algo diferente, algo que los demás no están haciendo, algo que tú no estabas haciendo y que tú retas tus capacidades para desarrollar una nueva habilidad en ti. Entonces, no solamente vamos a escribir un cuento, vamos a desarrollar una habilidad que no teníamos, que a futuro te va a servir en tu vida profesional y en tu vida personal. Ok, bueno, pues vamos a iniciar. Vamos a estar hablando de los personajes. Bueno, un personaje es algo primordial en una historia. Un personaje puede ser una persona, puede ser un animal, pueden ser cosas animadas, seres fantásticos o seres sobrenaturales. ¿Qué caracteriza a un personaje? Un personaje tiene la capacidad de pensar, de decidir, de sentir, y tiene la capacidad también de escribir una historia propia. Los personajes pueden ser ficticios o pueden ser basados en un hecho real, alguien que tú conozcas aún en ti mismo. Pueden ser cualquier elemento puede ser personificado con rasgos físicos, es decir, tu personaje tienes que delimitarlo en quizás la estatura que tiene, el cómo viste, su aspecto físico, el tono de voz que tiene, el cómo habla. Todo eso le va a ir dando una identidad y va a darle una intención con respecto a la historia que tú quieres contar. Un personaje también tiene rasgos psicológicos, los cuales revelan su complejidad. En el caso de los cuentos cortos, la maestría o el arte de desarrollar un buen personaje es que en pocas palabras tú puedes dar una visión completa o global de todo lo que involucra el pensamiento o la cosmovisión de tu personaje. Una vez que ya tienes delimitado el personaje, bueno, vienen las acciones, el cómo el personaje a través de lo que va haciendo va modificando el relato. Ahora, tenemos dos tipos de personajes. Los personajes protagonistas es aquel personaje en el que se centra el argumento, es decir, el que organiza y moviliza todo el relato. Puede ser un héroe o un antihéroe, es decir, ya lo había hablado creo que en la sesión número 2, el héroe es aquel que desarrolla todas sus capacidades durante la historia y su historia llega a un buen puerto, a una conclusión favorable para él. El antihéroe es todo lo contrario. El mejor ejemplo es Homero Simpson. Él no tiene capacidades, normalmente sus historias no terminan bien, pero aún así es un personaje con el cual muchos de nosotros nos identificamos. Un poquito, a lo mejor no lo conoces, pero también el Chapulín Colorado era uno de estos personajes. ¿Okay? Recuerda, a la hora de desarrollar un personaje, parte de que la persona que te está leyendo, lo único que va a tener de ti va a ser el texto que tú escribas. Así que trata de delimitarlo lo mejor que puedas. Si tú escuchas el cuento de la Caperucita Roja, pues tú te puedes imaginar cómo es la Caperucita Roja. Si escuchas el cuento de Pinocho, tú te puedes imaginar cómo es Pinocho. ¿Okay? Bueno, vamos a continuar. Te voy a leer una historia y ya enseguida te digo cuál es la actividad del día de hoy. ¿Okay? Esta historia es de una antología que les voy a estar compartiendo y la autora es Jacqueline Basels. El cuento se llama El niño que quería ver a su ángel. Inicia así. Todo niño tiene un ángel que se llama igual que él y que lo cuida mañana, tarde y noche. Son los ángeles de la guarda
que no comen, ni duermen, ni descansan nunca. Pero ciertas noches de verano, cuando sus niños están durmiendo muy cansados y tranquilos, sus ángeles salen de puntitas de su pieza y salen a juntarse en el árbol más grande del vecindario. Y allí, reunidos a la luz de las estrellas como una bandada de pájaros nocturnos y transparentes, se cuentan unos a otros las maravillas, alegrías y desastres de sus niños. Como tienen el oído finísimo, cada ángel oye respirar a su ahijado, aunque éste duerma a cuadras de distancia. Y si alguna pesadilla o algún dolor lo despierta, el ángel de la guarda vuelve a su lado en un suspiro. Los ángeles adoran al niño o niña que Dios les confió, aunque sea feo o bonito, bueno, egoísta o mentiroso. Y aunque con su mirada de ángel nunca dejan de darse cuenta de las debilidades de sus ahijados, siempre encuentran algo bueno, único y precioso que solo tiene su niño y que comentan en sus juntas nocturnas sobre los árboles. Así, una noche estrellada, uno de los 33 ángeles de la guarda, posados en la copa del árbol más alto del barrio, contó la historia del niño que quería ver a su ángel. Simón, mi ahijado, comenzó diciendo el ángel, es un niño que no se parece a ningún otro niño. Cuando su mamá le enseñó por primera vez esa oración que nuestros ahijados nos rezan en las noches y que empiezan, ángel de mi guarda, dulce compañía, mi Simón la abrumó a preguntas. ¿Dónde está mi ángel, mamá? ¿Por qué no lo veo? ¿Tiene alas como los pájaros o manos como nosotros? Y cuando yo corro, vuela para seguirme, y cuando duermo, ¿se pone a dormir también o solo me cuida? Sé que todos los niños hacen ese tipo de preguntas, siguió el ángel de Simón, y sé que los padres contestan con respuestas vagas que al poco tiempo se olvidan. Pero mi ahijado no, él siguió preguntando y preguntando a tal punto que su mamá, desesperada, acabó por prohibirle que mencionara mi nombre. Quiero mencionar dos aspectos sobre esta historia. Uno, que no tiene el clásico inicio de había una vez, érase una vez. Si te das cuenta, la historia inicia de diferente manera. Todo niño tiene un ángel, empieza explicando cuál es el contexto de la historia, empieza delimitando las características de los protagonistas y termina con un final incluso no favorable para el mismo protagonista, ¿no? Un desengaño, una prohibición que va en contra del protagonista. Entonces aquí ya tienes algunas ideas sobre cómo ir iniciando y terminando tu historia. Recuerda, nadie inicia siendo un gran escritor. No hay malas historias, hay historias bien contadas e historias mal contadas, y en esa parte quiero que tengas toda la confianza de que se te va a apoyar para que tu historia sea algo digno de presentar en la publicación del libro. ¿Okay? Entonces, quitar todo miedo para que no te afecte en tu proceso creativo. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, en más de 150 palabras vas a describir el personaje de esta imagen que te voy a presentar. En esa descripción vas a delimitar cuáles son las características según lo que tú puedas ver y lo que tú puedas imaginar más allá de la imagen que te estoy presentando. Puedes usar las siguientes preguntas para guiarte. ¿Dónde está? ¿Cómo es el espacio donde está el personaje? ¿Qué te imaginas que está haciendo? ¿Con quién está? ¿Qué es lo que desea en la vida? ¿Qué necesita para ser feliz? ¿Cómo va a aceptar su realidad y cómo está dispuesto a cambiarla? ¿Ok? Entonces, estas preguntas te van a servir como guía para irle dando una identidad a este personaje de acuerdo a lo que tú ves y de acuerdo a lo que tú puedes imaginar sobre él. ¿Okay? No existe una descripción de este personaje universal. Te aseguro que si comparamos tu trabajo con el de alguien más va a ser totalmente diferente, pero no va a ser
algo descabellado, va a ser algo apegado a lo que estamos viendo. ¿Okay? Bueno, recordarte que tu trabajo debe ser entregado en hojas blancas. No olvides poner tu nombre, tu grado, grupo, número de clase y la fecha en la que lo estás entregando. Si tienes trabajos atrasados, yo entiendo que no es la única actividad que tienes que hacer. Y por lo mismo, estoy dando el espacio para que puedan entregar sus actividades atrasadas. ¿Okay? Bueno, pues te dejo la imagen. Si hay dudas, ya sabes que puedes preguntar a través del grupo a mi número personal por el WhatsApp, o me puedes ver en la escuela. ¿Okay? Bueno, pues les dejo la imagen para que la puedan ir observando. Hasta la próxima clase.